¿Es el amor algo importante para el matrimonio? ¿Es todas las clases de amor el mismo amor? Por ejemplo, el mismo amor de Dios. ¿Es el matrimonio para toda la vida? Bueno, vamos a mirar qué dice Jesús acerca del matrimonio. ¿Cómo es ese modelo original? No cómo es un modelo cultural o social, sino cómo es el modelo de Dios para el matrimonio. Si quieres aprender algo de qué dice Jesucristo mismo acerca del matrimonio, los divorcios, cómo sanar el corazón, qué dice acerca de los solteros, cómo deberían ver el matrimonio. Bueno, esta es la charla, quédese y observe lo que dice Jesús en el Sermón del Monte acerca del matrimonio. Usted que nos visita o que ya hace parte de nuestra comunidad pueda encontrar lo necesario para tener este espacio, un espacio en el que usted pueda oír la palabra y tomar decisiones, y que sea un lugar en donde usted tenga la oportunidad de pensar y de oír la forma en cómo Dios a través de su palabra quería contarnos ciertas cosas. Esta serie que iniciamos ya hace más de un mes empezó a desarrollar uno de los mensajes, uno de los discursos más conocidos de Jesús. Así que cuando le pregunten, ¿usted sabía cuál es uno de los mensajes más conocidos de Jesús? Usted podría responder, esa ya me la sé, no me sé otras, pero es así. ¿Cuál es uno de los mensajes más conocidos de Jesús? El Sermón del Monte. ¿Sí? ¿Cuántos años tenía Matusalén cuando murió? Usted no sabe, pero usted sí sabe cuál es uno de los mensajes más conocidos de Jesús, el Sermón del Monte. Y este sermón abarca 3 capítulos en el Evangelio que estamos leyendo de Mateo, que es el capítulo 5, 6 y 7. Y en este sermón, él revela, en esta enseñanza, él revela cómo viven, cómo piensan, cómo actúan los corazones que ya pertenecen al reino de Dios. Entonces es una buena radiografía para decir yo quiero ese corazón, o es una buena radiografía para decir ya entiendo por qué mi corazón como que Dios lo impulsa hacia allá, porque así es como él manifestó, él dijo, manifestó no de manifestar raro, manifestó es que él dijo, que él habló, así fue como él habló, que mire, así son los corazones que pertenecen al reino de Dios. Téngalo en mente, cuando lea el Sermón del Monte diga, me identifico porque ya hago parte de ese reino, o léalo y diga, ay, claro, yo quiero ser parte de ese reino, ¿qué debo hacer? Así que este sermón, escuche bien, no solo el de hoy, lo que Jesús dijo, no es una sugerencia más que Jesús estaba contándole a la gente. Él subió al monte, se sentó y dijo, les voy a enseñar, pero no eran sugerencias, tampoco era como a veces hemos creído un camino alterno. Por eso el cristianismo a veces puede ser difícil. Porque el cristianismo, como Jesús lo presenta, no es un camino más. Adivine, es el único camino. Entonces eso ya empieza a confrontarnos o nos puede incomodar. Pero le tengo una buena noticia. Lo que usted aprenda de Jesús es un modelo atemporal para su vida. ¿Qué quiere decir atemporal? Que no está sujeto ni a emociones, ni a la cultura, ni a instituciones como que, eso era chévere, pero hace 20 años. O, eso que leí hoy, eso funcionaba, pero por allá hace 100 años atrás. No, lo que Jesús transmitió hace 2000 años es un modelo atemporal. Toda la palabra puede servirnos a nosotros hoy, porque está por fuera de ese tiempo. Así que, según como usted ve a Jesús, usted puede ver a Jesús como un loco, porque, pero ¿a quién se le ocurre decir eso? Usted podría verlo como un loco, usted podría ver a Jesús como un presumido. Yo hablaba con Fernando esta semana, muchas de las cosas que Jesús dijo suenan presumidas, como, pero mijito, ¿quién se creyó este señor? Pues se creyó lo máximo. O sea, usted podría verlo como un presumido, o incluso podría sonarle algunas palabras de Jesús, como tal vez escuche hoy algo, injusto. Pero no, eso es como injusto. Sin embargo, dependiendo de qué tanto confíe usted en él o qué tanto lo conozca, no lo va a ver ni como loco presumido ni como injusto, sino lo va a ver como alguien amoroso y como la persona más genial, el ser más genial del universo. A mí me gusta ser cristiano por eso, porque yo conocí a Jesús y sé que Él es la persona más amorosa y genial que existe. Así que quiero leerle nuestra parte de hoy, que es este momento. Hemos venido hablando del discurso parte a parte, versículo a versículo, un buen ejercicio para que usted lo haga cuando lea la Biblia, verso a verso. Y llegamos a este momento en donde él va a hablar acerca del matrimonio. Ya lo habló el domingo pasado, pero no tocamos mucho ese tema, porque aquí Jesús va a decir algo bien interesante. Versículo 31 y 32 del capítulo 5 dice:
han oído la ley que dice, un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio. Eso es lo que las personas que lo oían en ese momento, hace 2000 años, entendían. En la cultura judía era normal, en ese momento se había vuelto normal que un hombre pudiera dejar a su esposa solo avisándole, como el que le dejó una carta de aviso. No me gustó cómo estás cocinando. ¡Chao! Literal, era una de los pensamientos, no es chiste, de verdad, eran unos pensamientos que tenía. Habían algunos tan extremistas que llegaban a ese punto. Y entonces Jesús los confronta y les dice, ¿ustedes han oído eso? Versículo 32. Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio. Y el que, ya no están riendo, ¿no? Era para que se riera. Dice, hace que ella cometa adulterio, y el que se casa con una mujer divorciada también comete adulterio. Sí, no todos los temas nos hacen reír, es cierto. Y este tema es bien importante, pero quiero decirle algo. Con este mensaje, Jesús va a dignificar a las esposas. En ese momento, Él les va a dar un valor que ellas no tenían culturalmente. Y hoy en día nos va a recordar también a nosotros que la pareja tiene una dignidad que Dios le ha dado. No solo hablo de la mujer, hablo de la pareja, hombre y mujer. Entonces, en esto que Jesús va a explicarnos hoy y que vamos a aprender, Él va a dignificar a la esposa, pero también va a dignificar el matrimonio, porque Él va a explicarnos el modelo perfecto que Dios tenía en mente cuando pensó en el matrimonio. Aquí Jesús no está promocionando el divorcio. Lo que Él está hablando, porque sí lo menciona, no lo promociona, pero lo menciona, está hablando de la misericordia de Dios en medio de lo que puede ocurrir en un hogar. Usted va a encontrar que Jesús tiene compasión de los que sufren a través de lo que está diciendo. Por eso quiero que piense en este título. Y es una muy buena pregunta, que si usted aún no está en ese momento, si lo anhela, si lo ha deseado, si ya pasó por ahí, es esta pregunta: ¿te casas para toda la vida? ¿Te casas para toda la vida? Mire, cada vez que alguien se levanta en un momento de la historia y presenta un modelo diferente a lo que existe, suena extraño, suena raro. Pensaba en estos momentos, esto es un ejemplo, pensaba en estos momentos de la historia en donde ciertas personas se han levantado en medio de la gente y dicen, miren, esto es así y es diferente a como ustedes lo creían. Por ejemplo, piense en esto, en astronomía, no astrología, astronomía. Galileo Galilei dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol. No le voy a preguntar cuántos creen eso, porque no faltará el que no crea eso, entonces no quiero hablar de eso, pero es un hecho. Galileo dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol, pero en su época, en su momento y en su cultura, todos pensaban que el universo giraba alrededor de la Tierra. Así que, ¿qué piensa que las personas creían de Galileo? Que estaba loco, que era un presumido, que quién se creía para decir que, para llevar la contraria a años y años de conocimiento científico. Pero Galileo ya había, estudiando lo que otros también habían visto antes, que la Tierra no era el centro del universo y que más bien la Tierra giraba alrededor del Sol. Entonces él presentó un modelo que era desafiante en su momento. Usted sabía que, por ejemplo, en la medicina, era habitual, y esto lo contó alguna vez Fernando, era habitual que los médicos pasaran de realizar las autopsias a los partos sin lavarse las manos. Eso era habitual y entonces el índice de mortalidad era muy alto. Hoy en día usted dice, eso es absurdo, ¿no? Usted no es capaz ni de pasar una cosa, de hacer la carne a las verduras sin lavarse primero las manos. Usted hoy en día sí ya lo hace, pero en ese momento podían pasar del muerto al vivo, al bebé, y era normal. Pero hubo un doctor, Ignaz se llama, no le voy a decir el apellido porque ni idea cómo se pronuncia, pero él dijo que lavarse las manos iba a evitar que se pudieran transmitir ese tipo de infecciones. ¿Sabe qué hablaban de él los colegas y en su momento? Que estaba loco, que eso no podía ser cierto, que quién se creía, que por qué era tan presumido. Piense cómo en cada generación hay verdades que han salido a la luz que por mucho tiempo se creyeron que eran ciertas, pero luego dijeron, no, este modelo nuevo es el correcto. Y aunque las palabras de Jesús no son
actuales en cuanto a que Él no las dijo ahora, sino hace 2000 años, lo que Jesús va a decir del matrimonio va a contradecir el modelo que hace 2000 años había, pero también va a contradecir el modelo que usted tal vez hoy conoce y que tal vez en el que usted ha crecido. Porque las palabras de Jesús acerca del matrimonio desafían lo que la cultura hoy en día nos dice acerca de las relaciones, del compromiso. Jesús reconoce que hay matrimonios que llegan a romperse profundamente. Sin embargo, también Jesús nos recuerda que Dios es especialista en restaurar aquello que el pecado ha quebrantado. Pero también Jesús nos recuerda que Dios tiene compasión de los que sufren en los matrimonios y ha provisto salidas también para ellos. Entonces vamos a hablar de todo esto. ¿Para quién es esta enseñanza? ¿Para quién? ¿Quién debería sentirse identificado hoy al oír lo que Jesús está diciendo? Porque usted dice, ay, vine al domingo que no era. No, todos los domingos Dios quiere hablarle algo. Quiero que piensen esta frase. Dios diseñó el matrimonio para permanecer toda la vida. La infidelidad puede romper ese pacto, es lo que Jesús está diciendo, y hacer posible el divorcio. No sé si se lo había preguntado antes, pero el deseo de Dios nunca ha sido la separación, sino la restauración de personas y familias por medio de la gracia que Él da. ¿Para quién es esta enseñanza? Esta enseñanza es para todas las personas que en su corazón desean formar una familia con el modelo correcto. Tú estás en el momento tal vez de la vida en donde deseas formar una familia. Qué bueno que lo hagas con el modelo correcto. Para quienes están casados ya en una relación, pero quieren y anhelan que su relación reciba o pueda ver manifestada la bendición de Dios en ellos. Para los que quieren fortalecer ese matrimonio. Esta predicación también es para los que están experimentando el dolor de una separación o ya lo han experimentado y puedan tener la esperanza de que Dios piensa en ustedes también, que Dios los ama, que Dios tiene compasión de todos los que sufren. Este no es un mensaje para señalar o condenar a una persona. Jesús no está señalando y condenando, está estableciendo una verdad, está diciendo esto es el modelo correcto. Es para brindar guía, esperanza, pero también corrección y que tú digas mi modelo es el modelo que Jesús plantea, aunque no es popular, es el correcto y puedas tener esa seguridad. Así que quiero que sea Fer el que nos introduzca y nos presente, hablando del matrimonio, cuál es el modelo correcto que Jesús está compartiendo a través de la palabra. Y es sumamente interesante porque ¿quién sería el encargado de decirnos entonces cuál es el modelo correcto? Y es Dios. Definitivamente el único que puede decirnos el modelo correcto con el que debemos vivir es Dios. Eso es lo que sucede en las enseñanzas del Sermón del Monte. Entonces es Dios quien establece el modelo correcto, como podemos ver en la pantalla, del matrimonio, no la cultura, no la tradición, nuestra manera de ver el mundo. Porque desde el principio Él lo diseñó como la unión entre un hombre y una mujer, ya que hay características especiales de ese modelo, entre el hombre y la mujer en un pacto de fidelidad, exclusividad y permanencia, una unión que Él mismo aprueba, bendice y que sostiene para toda la vida. Esta misma pregunta de alguna forma se la hicieron a Jesús y a través de estos versículos y del Sermón del Monte y de otras explicaciones en el Nuevo Testamento, el Señor expresa cómo debería ser eso. Y es que culturalmente tratamos de pensar cómo debería ser un matrimonio y tal vez algunos han decidido tener un matrimonio como una cultura en especial lo dice, como alguna práctica en especial se hace para tener un matrimonio. Algunos dicen, bueno, matrimonio simplemente necesito ir y estar con alguien y ya. Bueno, ¿cómo lo dice Jesús? Y hay unos versículos en Mateo donde Jesús está hablando con los sacerdotes de la época. Y algunos de los fariseos llegaron para tenderle una trampa. ¿Cuál era esa trampa? Entonces le preguntaron, ¿puede un hombre divorciarse de su esposa por cualquier razón? Y es que el pensamiento en ese momento al respecto de lo que era el matrimonio era diferente de diferentes movimientos dentro del mismo judaísmo. O sea, dentro de ellos habían diferentes personas pensando diferente del matrimonio. Y ellos querían hacer que Jesús se uniera con alguno de esos pensamientos para poderlo criticar desde alguna parte. Querían ponerlo en algún bando. Y Jesús dice, yo no voy a aludir, es como si Jesús estuviera explicando en qué consiste. Dice, no voy a aludir a una cultura, a una religión, a lo que socialmente
hacemos. O sea, Jesús no responde, es que como sociedad creemos que el matrimonio es esto, o los egipcios han creído que el matrimonio es esto y todo el mundo ha creído esto, sino que Jesús alude a cómo es esto desde el principio. Por eso la respuesta de Jesús en el versículo 4 es tan tremenda. Dice, Jesús le respondió, ¿no recuerdan lo que dice la Biblia? Y ahí es donde está el modelo correcto del matrimonio, en la palabra de Dios. Dice, en ella está escrito desde el principio, muy importante esta palabra, desde el principio. Dios hizo al hombre y a la mujer. Mira, ¿encuentras ahí el principio? El matrimonio no puede ser entre dos hombres. El matrimonio es entre un hombre y una mujer para que vivieran juntos. Por eso Dios dijo, y está citando pasajes de la Biblia y hablando también de este momento en el que Dios une a Adán y Eva, dice, el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su esposa. Los dos vivirán como si fueran una sola persona. Aquí están las características de dejar. Esta característica que dice, y dejará a su padre y madre, implica que él deja un compromiso, una relación anterior para iniciar un nuevo. Hay un principio ahí, y es que se inicia una nueva relación totalmente diferente. Dice, los dos vivirán como si fueran una sola persona. De esta manera, los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fueran una sola. Por tanto, si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe separarlos. Y un último principio que podemos encontrar ahí es que es Dios el que une. ¿Qué nos dicen estas características? Bueno, pues primero que no es, qué sé yo, un pastor, un sacerdote, el que al final termina uniendo a alguien. Es Dios el único que puede unir a una pareja en matrimonio. Pero ¿qué no podría ser según este modelo que el Señor hace? Bueno, tal vez tú nunca has pensado cómo debería ser el modelo de Dios para el matrimonio. Puede haber personas acá que durante algún tiempo hayan estado experimentando lo que la cultura muestra ser de lo que es un matrimonio, tal vez pensamientos homosexuales, y de alguna manera podría yo pensar, bueno, ¿debería ser un modelo un hombre con un hombre? Pues no. La Biblia dice no es así. El modelo bíblico, por lo menos, el modelo bíblico es entre un hombre y una mujer. El matrimonio no son dos mujeres casándose. Como lo explica la Biblia desde el principio, es un hombre y una mujer. Esto es muy bueno. O sea, para todo el que pensaba, bueno, no debería ser así, pero es muy bueno porque Dios está estableciendo un modelo que va a restaurar el corazón y le va a permitir a las personas realmente llegar a su plenitud. Piensen en esto, cada vez que se habla acerca del matrimonio también tiene esta característica de fidelidad. Por eso no es envuelto en cuestiones inmorales. O sea, esto también es importante. Una persona no está casado por el simple hecho de acostarse con otra persona. Y una persona que se acuesta con varias personas no quiere decir que está casado con cada una de ellas. No es el modelo bíblico, así no dice la Biblia. Entonces podríamos pensar, ok, entonces la Biblia, la palabra de Dios nos expresa y nos está mostrando un modelo en especial. Este modelo es un modelo de exclusividad, por eso eran estas dos personas que deciden dejar a su padre y madre y convertirse en una nueva relación, pero una nueva relación en exclusividad. Eso es lo que nos muestra la Biblia de lo que es el modelo de Dios. O sea que una persona, un hombre que está casado con muchas mujeres, no es el modelo de Dios del matrimonio. Esta idea de que una mujer puede casarse con muchos hombres no es el modelo del matrimonio, porque el modelo del matrimonio tiene esta característica de exclusividad. Me gustaría pensar que, permítanme un momento, que el matrimonio Dios lo diseñó, como dice este identifica desde el principio, él lo diseñó como la unión entre un hombre y una mujer, en un pacto de fidelidad, exclusividad y permanencia, una unión que él mismo aprueba, bendice y que sostiene para toda la vida. Entonces, un matrimonio tiene ciertas características. Un matrimonio puede estar o ser entre dos personas que no decidan o no quieran que Cristo esté en medio de ellas. Y aquí pensaba en una palabra que es la gracia común. Hay bendiciones que una persona puede tener por el hecho de estar unida a otra persona. La Biblia las muestra. O sea, dos personas que trabajan juntas pueden recibir un beneficio. Pero hay algo mucho más profundo que pueden recibir dos personas que quieren hacer las cosas como Dios quiere. Es muy diferente. Es muy diferente. Hay cosas que las personas podrían recibir
por el hecho de caminar juntas. Por ejemplo, podrían ayudarse. Si trabajan juntas, tendrían más, digamos que producción de lo que hacen. Si estas dos personas están en un momento de dificultad, pues la una puede ayudar a la otra. Estas bendiciones son comunes tanto para los que no creen en Jesús como para los que aceptan las cosas en el reino de Dios. Pero aquí está lo deseable. ¿Qué es lo hermoso de este nuevo reino de Dios, de lo que Dios tiene para nosotros? Y tiene que ver con el amor de Dios morando en el corazón del creyente. Hay cosas en especial. ¿Saben que en el reino de Dios la palabra muestra a Pablo diciéndole a los creyentes, esposos, amen a sus esposas, pero amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia? Y esto es especial porque eso solo puede ocurrir en el corazón de una persona que tiene el Espíritu Santo. No nos gustaría tener, piensen en eso, amar a su esposa como Cristo amó la iglesia. ¿Cómo sería esa clase de amor? ¿Cómo es el amor de Cristo que termina amando de manera profunda a la iglesia? Es un amor sacrificial, es un amor de entrega total, es un amor limpio, es un amor puro, es un amor sincero. Y esta clase de amor es una clase de amor que solo se tiene cuando el Espíritu de Dios está en la persona. Por eso es deseable un matrimonio en Cristo, muy diferente a un matrimonio que decide caminar sin Jesús. Hay características del reino de Dios y me gustaría mostrar cómo estas características hacen parte de cómo viven los hijos en el reino de Dios. Por ejemplo, aman a sus enemigos. Piensa en un matrimonio así, donde las dos personas que están aman a sus enemigos. Bendicen a los que los maldicen. Esto hace parte de lo que hemos estado estudiando. Perdonar sin medida. Un matrimonio donde hay un perdón sin medida. Esto es anhelable. Me empieza a gustar, así como Ricardo dice, me gusta ser cristiano. Busca primero el reino de Dios. Un matrimonio donde el esposo y la esposa buscan primeramente el reino de Dios y no primeramente sus gustos, no egoístas, porque son misericordiosos también y al mismo tiempo son humildes. Un matrimonio de dos personas humildes. Lo contrario sería un matrimonio en el orgullo. ¿Sabe que un matrimonio sin Dios puede tener muchísimas virtudes? O sea, un matrimonio en el que la gente no incluye a Cristo puede tener virtudes de hombres bastante importantes o buenas. Pero el Espíritu Santo moldeando los dos corazones para que cada uno se parezca a Cristo y puedan amar como Cristo ama, eso es sobrenatural. Todas estas cosas que le leí son cosas que no se pueden hacer por voluntad humana. Por eso es necesario a Jesús. O sea, todas estas cosas que le leí de que son anhelables dentro de un matrimonio no se pueden hacer si tú caminas fuera de Cristo, porque son sobrenaturales. ¿Cómo puedes perdonar sin medida? ¿Cómo puedes amar a tus enemigos? ¿Cómo puedes perdonar al que te ha lastimado? ¿Cómo puedes recibir un amor? Qué bonito sería recibir un amor como el de Cristo, o sea, que mi esposo y mi esposa me amara como Cristo ama. Eso es lo anhelable, el Espíritu de Dios moldeando a las dos personas. Entonces el matrimonio se convierte en algo diferente, como en una herramienta para santificarlos. Así que la meta dentro del matrimonio cristiano no es tratar de ser el mejor esposo o la mejor esposa, sino que esa santificación hace que los dos quieran trabajar para parecerse más a Jesús. Un matrimonio que lleva a las personas con una meta mucho más profunda que simplemente tratarse bien el uno al otro. Yo lo definiría, la Biblia lo empieza a mostrar de esta forma. Me gustaría leerles esta frase para terminar. Un matrimonio sin Cristo puede disfrutar de muchos regalos, de la gracia de Dios, pero un matrimonio cristiano disfruta además de la presencia transformadora del Espíritu Santo, que une a los esposos no solo para vivir juntos, sino para crecer juntos hasta parecerse cada vez más a Jesús. ¿Sabía usted que 1 de cada 3 matrimonios en Colombia termina en divorcio? Son las estadísticas de los últimos años en Colombia. 1 de cada 3 matrimonios ha terminado en divorcio. Y por eso es que importante es conocer y practicar el modelo correcto, aunque sea algo que culturalmente pueda sonar o políticamente pueda sonar incorrecto. Lo cierto de muchas parejas que se unen para vivir juntos es que esas relaciones terminaron sin haber iniciado, porque nunca hubo un pacto, nunca hubo un compromiso, ni entre las dos personas, ni con Dios.
Entonces es imposible esperar que dos personas que nunca decidieron guardarse en fidelidad, en exclusividad, en permanencia y en amor para toda la vida, puedan llegar y vivir toda la vida juntos. Y nos preguntamos, o más bien cuestionamos el modelo. ¿Quién no ha escuchado una de estas conversaciones que dice, ¿se va a poner la soga al cuello? ¿Se cansó de ser feliz? O, no, es que eso no es para mí. Yo ya dejé de pensar en más. Yo no nací para amar. Nadie nació para mí. ¿Sí? Mi vida fue... Y entonces muchos ya se han desilusionado del matrimonio. ¿Pero por qué? Porque están pensando en un modelo equivocado o han vivido las consecuencias. Yo no voy a pasar por lo que pasó mi hermana, por lo que tienen a todo alrededor y el último en caer soy yo no voy a caer en eso. ¿Pero qué tienen en mente? El modelo que no es. No han podido experimentar un verdadero matrimonio, no porque el matrimonio con Cristo no pase por momentos difíciles, no eso. Es que no han podido experimentar el verdadero matrimonio porque no han seguido el modelo correcto. Cuando una pareja decide irse a vivir juntas sin ni siquiera pensar en el pacto, en tener un pacto para toda la vida con la otra persona, está incumpliendo con el modelo que Jesús está proponiendo. Más bien es un arreglo que dos personas hacen de vivir juntos hasta cuando les convenga. Y eso suena mucho a un contrato, pero es más egoísta. O por el deseo de cuánto quiero estar con esa persona y la quiero tener para mí. Sin embargo, el modelo que Dios presenta es distinto. Pero también muchas parejas terminan por la negligencia en su restauración. Porque aunque están pasando por una crisis y Dios podría proveer la gracia para restaurar esas parejas, muchos esperan mejorarse sin tratarse. ¿Ha intentado mejorar sin tomar la medicina? Cuando es una enfermedad grave, simplemente va cada vez a estar peor. Entonces muchos desean que su matrimonio florezca, incluso empiezan desde el noviazgo. Yo no sé por qué siempre me toca relaciones tan malas. Es que tengo mal ojo. No, es que seguimos el modelo equivocado. No hemos escuchado el modelo correcto. No podemos esperar mejorar sin hacer lo adecuado, siendo negligentes en la restauración, primero de nuestro corazón y luego de la relación. Si tratamos de llevar una vida normal como las redes sociales nos muestran, entonces vamos a querer llevar un matrimonio que sale a pasear, un matrimonio que compra cosas, un matrimonio que tiene hijos. Nada de eso soluciona el problema estructural del corazón, ni tampoco va a hacer que esa pareja pueda pensar, vamos a estar juntos toda la vida. No, porque tú puedes tener buenas intenciones, y esto se lo digo a las parejas cuando hacemos el curso prematrimonial. Uno no se casa pensando en separarse. Nadie dijo, yo me caso esperando mañana terminar odiando a todo el mundo y a tu mamá. Nadie dice eso. Ay, yo amo. Pero las buenas intenciones no alcanzan si Dios no ha intervenido el corazón de la pareja. ¿Vale? Quiero que tenga en mente esta idea que lo puede llevar a entender. Si hay un modelo correcto, ¿qué fractura ese modelo? La dureza que fractura el modelo de Dios. Y teniendo esto en mente, este punto, piensa en esta frase: la dureza del corazón es lo que Jesús, en el versículo que leímos, recuerda el versículo, dice que un hombre solo puede divorciarse de su mujer. En ese momento está diciendo si ha sido infiel. Entonces dice, la dureza del corazón puede fracturar el pacto del matrimonio. Aunque es un pacto, aunque incluso Dios puede estar ahí presente, la inmoralidad o la dureza del corazón puede fracturar ese pacto. Aunque el deseo de Dios nunca ha sido la separación, hablando de la infidelidad, puede romper esa unión y hacer posible el divorcio como protección para aquel que ha sido traicionado. Jesús enseña que el divorcio no es la respuesta a las dificultades normales del matrimonio, porque esto es lo otro que Jesús está diciendo. ¿A ustedes les parece sencillo? Hagamos borrón y cuenta nueva. ¿Sabe qué? Voy a empezar algo nuevo. Es que lo que mi vida necesita es un refresh. Pero Jesús está diciendo que el divorcio no es la respuesta a las dificultades normales del matrimonio, sino una excepción frente a la ruptura del pacto por infidelidad. Y yo espero que usted salga entendiendo con sencillez qué es lo que Jesús está explicando del matrimonio y cómo el matrimonio es esperanzador y cómo usted sí nació para amar, aunque ha tenido otras experiencias. Venga, si está dentro del plan de Dios, va a ser bonito en su momento. Así que al oír lo que Jesús dice, yo quiero que usted distinga o tenga en mente esto. Jesús está haciendo la diferencia entre un pacto fracturado,
Dios los unió, pero ese pacto se fracturó a un matrimonio con heridas. Eso es distinto. Jesús no está promoviendo el divorcio, Él está señalando un problema. Dios, a través de lo que usted lee en la Biblia, toma muy en serio el pacto. Cuando usted frente a la mujer que ama o al hombre que ama y delante de Dios dice, voy a vivir contigo para toda la vida, Dios toma muy en serio ese pacto de nosotros. La pregunta es si nosotros tomamos en serio a Dios para darle peso a ese pacto. Y ahí es donde tenemos que entender qué pasa cuando algo sale mal. ¿Qué pasa cuando el modelo se quiebra? ¿Qué pasa? Pues recuerde lo que Jesús le está respondiendo a las personas que vinieron a preguntarle. Primero en el Sermón del Monte, pero luego cuando se acercan y le preguntan cuándo alguien puede divorciarse. Y esto es lo que Jesús responde. Los fariseos le preguntaron, hablando del divorcio, ¿por qué Moisés nos dejó una ley que dice que el hombre puede separarse de su esposa dándole un certificado de divorcio? ¿Por qué? Si en el diseño de Dios no está el divorcio, Moisés lo aprueba. Moisés era una voz importante que provenía de Dios. Jesús les respondió, Moisés les permitió divorciarse porque ustedes son muy tercos y no quieren obedecer a Dios. Pero Dios desde un principio nunca ha querido que el hombre se separe de su esposa. Y yo les digo que si su esposa no ha cometido ningún pecado sexual, ustedes no deben divorciarse de ella ni casarse con otra mujer, porque si lo hacen, serán castigados por ser infieles en el matrimonio. Así que quiero que tenga en cuenta que cuando algo sale mal, Dios en este momento está validando el divorcio, pero no hace parte del plan. Eso es lo que está diciendo. El diseño del divorcio el divorcio no hace parte de ese diseño, pero provee una salida en medio del dolor. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, me gusta como lo menciona esta versión, dice, porque ustedes son muy tercos y no quieren obedecer a Dios. ¿Sabe que Dios tiene empatía y se compadece del que está siendo traicionado en el pacto? Pero también Dios tiene en cuenta la dureza del corazón del que no quiere escuchar cuál es el modelo. Entonces dice, a causa de esa dureza yo voy a proveer una salida para ellos. Pero la puerta del divorcio no está diseñada, no debería ser parte del diseño. Cuando usted, hablando del matrimonio, se lo imagina, nunca imagine el matrimonio. Esto fue una regla que tal vez aprendimos con mi esposa cuando empezamos el matrimonio, que en nuestra idea de casados nunca iba a estar presente la puerta del divorcio. Fue algo con lo cual nos comprometimos, ni en nuestras discusiones, ni en nuestra mente, porque sabíamos que el diseño de Dios no incluía en ese diseño tan bonito, porque Él proveyó los planos. Entonces uno empieza a construirlo y en esos planos no había puerta de divorcio, y entonces lo sabíamos, y al saberlo evitábamos pensar en eso, en que bueno, es que ya no sé cómo manejarlo, y entonces esa puerta no aparecía, ni aparece, ni debería aparecer en las discusiones. Solo aparece temporalmente cuando ocurre algo como la infidelidad, y eso, incluso Dios podría proveer la gracia para sanarlo. Sin embargo, si hay dureza de corazón, si hay terquedad y no hay arrepentimiento, Dios provee una salida. Pero no es nuestro deber incluir en el diseño de Dios algo que no existe. Ahora quiero decir algo que me parece también importante. Dios establece una forma de afrontar la crisis en los matrimonios, que no es el divorcio. No todos los conflictos rompen el pacto. Quiero que lea esto en 1 Corintios 7. Tal vez es de lo más duro que usted va a escuchar hoy. No, pero ya el otro sonó. No, espere, escuche esto. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, esto está en 1 Corintios 7, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y entonces aquí está hablando ya no del divorcio, sino de la separación, ¿Sabe? Usted no puede ver el matrimonio como, es que muchos, yo los escucho hablar, digo, yo ya no me siento amado como antes. Es que mi matrimonio ya no me llena, mi matrimonio no me hace feliz, mi matrimonio ya no me inspira, la persona que está al lado mío no me inspira. La persona que está junto a mí no me trata como yo merezco. Y en esto hay una advertencia importante.
Dios quiere que sepas que sí hay una salida para tu dolor, siempre hay una salida para tu dolor, y en medio de la infidelidad está el divorcio. Pero incluso sé que hay situaciones tan complicadas en el matrimonio, tan urgentes y tan incluso peligrosas, porque quiero que entiendas esto: Dios no va a validar un abuso y un maltrato dentro del matrimonio. Entonces provee una solución que puede ser, dice, la separación. Dice, no se separe, pero si se separa, quédese sin casarse. Y entonces el divorcio es el rompimiento del pacto, pero la separación, entonces probablemente es una salida tal vez o temporal o permanente, pero que va a evitar que el dolor destruya a las dos personas, pero no es lo mismo que el divorcio. Y quiero que lo entiendas por esa indicación que Pablo está diciendo. ¿Qué estoy diciendo? Que salvo por la inmoralidad, el divorcio no es una opción. Pero a causa también de la dureza del corazón pueden y existen separaciones en donde a veces incluso le tratamos de sugerir a la persona, si hay algo muy peligroso, oye, tú tienes que huir de ahí en este momento, porque si hay algo que pueda suceder en tu vida que es irreversible, que pueda atentar contra tu vida, entonces huye. Y entonces hablamos de separación, pero no de divorcio. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque parecería que hoy en día es muy impopular hablarlo, porque tú podrías preguntarte, ven, ¿pero acaso Dios no quiere que yo sea feliz? ¿Acaso Dios no le importa mi felicidad? ¿Cómo le vas a decir a alguien que Dios, que se puede separar pero no se puede divorciar? Pero eso suena como injusto. ¿Sabes? Tal vez Dios nos da un modelo para protegernos y cuidarnos. Quiero decirte algo también en estadísticas. ¿Sabías que las estadísticas de los segundos matrimonios, por estadística, ya hablando lo más general, no en Colombia, el divorcio está en un 40% de los casados? Pero los divorcios en los segundos matrimonios sube a un 60 a 70%. Y si es un tercer matrimonio, la estadística de separación es más alta. Así que cuando tú dices, yo me separo para ser feliz y voy a buscar a otra persona, lo que tienes que entender es que tu felicidad no está en encontrar a otra persona. Tu felicidad, lo que Jesús y lo que Dios va a llevarte es que tú necesitas encontrar primero la plenitud en Él antes de creer que tu vida se va a arreglar simplemente tratando de hacer un borrón y cuenta nueva. Lo importante de la enseñanza de hoy es entender que hay un modelo que nos cuida, y si yo lo entiendo puedo seguirlo, pero si ya estoy ahí tengo que afrontar la crisis con seriedad. Y te digo algo, si ves a alguien en medio de la crisis o tú estás en la crisis, no quieras solucionar la crisis a tu manera. Pregúntate, ¿cuál es la opción que Dios me da? Porque es la mejor opción, es la que te va a cuidar, es la que te va a proteger tu corazón. Aunque tú digas, pero es que esto yo no lo entiendo, yo quisiera hacer otra cosa. Oye, sigue el modelo de Dios, te va a cuidar. Porque tu corazón es el que te ha traído hasta aquí hoy como estás. No sigas guiándote por tu corazón. Es tiempo de que ahora tomes la decisión de dejarte guiar por Dios y su modelo. Así que quisiera que pudieras pensar, finalizando nuestra conversación, nuestra enseñanza de hoy, si ya sabías lo que has escuchado y te casas para toda la vida. ¿Ese es el modelo que tienes? Ese matrimonio para toda la vida en un pacto con la otra persona y con Dios. Y cuando hay una crisis, saber cuáles son las opciones que Dios provee para ti. Quiero que sea Fer el que nos lleve en este último momento. Me gustaría que leyeran lo que está en pantalla. ¿Te casas para toda la vida? Dios estableció el matrimonio como un pacto para toda la vida. La dureza del corazón y la inmoralidad puede fracturar esa unión, pero nunca tendrán la última palabra. Y es que no importa el pasado, el mundo suele digamos, fijarse mucho en el pasado de una persona, el divorciado, el soltero, pero el Señor nos está impulsando a mirarlo a Él para que nuestra identidad no esté puesta sobre acciones que hemos hecho en el pasado, sino esas decisiones que vamos a tomar con Él en el futuro, a lo que Dios nos está invitando hoy. Por eso estas palabras que están en amarillo, dice, en Cristo hay gracia para transformar el corazón, restaurar a las personas, sanar matrimonios y levantar hogares que vuelvan a reflejar la belleza del diseño de Dios. La invitación de Dios para nosotros es también para el casado a aprender a amar como Jesús ama y a ser fiel, pero también al soltero es un llamado a la pureza y al dominio propio, y al observar el matrimonio como eso tan importante, como ese pacto de Dios y la importancia que Dios le dio. Para el que ha cometido errores y ha fallado en el pecado gravemente,
lo está llamando al arrepentimiento. Y es para todos nosotros. O sea, esto no es un mensaje, es para las personas que yo siento que considero malas. Es un mensaje para los que nunca habían considerado el incluir a Jesucristo en sus decisiones de relaciones personales. Al herido por el pecado, porque tal vez alguien diga, pero es que yo nunca hice nada malo, yo no fui el que fallé, fue otra persona la que me hirió y fue su pecado el que me causó dolor. El Señor está mostrando la esperanza, un nuevo corazón. Por eso esta historia de la samaritana, de Jesús encontrándose con una mujer de Samaria, es tan bonita, porque cuando Jesús se encuentra con ella está en un pozo, y empiezan una conversación en la que Jesús les pone esta idea: a mí me gustaría darte de un agua que si tú bebes de ella serás saciada. Esa agua significa una vida de un corazón nuevo en una relación con Dios. Lo que está diciendo es que dentro de ti brotará como ríos de agua viva, dentro de ti brotará esta agua que yo te daré a beber, saciará tu sed. Cuando observamos el contexto de esta agua viva, lo que está diciendo es: con Cristo vas a poder tener unas relaciones y una vida plena. Entonces ella dice: ok, yo quiero de esa agua. Entonces él le dice: vaya, llame a su esposo. Y ella contesta, dice: no tengo esposo. Jesús le dice: contestaste bien, porque has tenido 5 esposos y este último que tienes no es tu esposo. Y esto señala algo que Jesús quería que ella viera. Es una problemática en el corazón, que la podemos ver también en lo que Dios nos está diciendo hoy. Dios. La conversación está en este desarrollo donde Jesús le dice: si tú supieras quién soy yo, y si nosotros supiéramos que Jesús está aquí y es el que nos está hablando, tal vez Él también señalaría eso que tenemos que resolver. ¿Quién es? El soltero, el casado, el divorciado, el que está en pecado. Dios lo señala y dice: mira lo que hay en tu corazón. Has tenido 5 esposos, pero este último no es tu esposo. Tal vez nosotros a través de esta palabra podamos ver cosas de nosotros en las que Dios nos está diciendo: necesito que cambies esto. Si quieres recibir de esa agua, esa vida transformada. Por eso el ejemplo de la samaritana es tan diciente, porque la samaritana refleja los corazones que no hemos tenido en cuenta verdaderamente a Dios, y por eso es que hay eso en nuestro corazón, por eso es que tenemos esas heridas, por eso es que vemos el matrimonio como lo vemos, fuera del modelo de Dios. Pero luego la conversación se torna en algo muy interesante, porque la conversación empieza a hablarse acerca de la adoración a Dios. Y eso es lo que todo el Sermón del Monte habla, de cómo tener un nuevo corazón, de que Dios no está diciendo una serie de leyes. O sea, todo esto que estamos hablando, esta es la ley del matrimonio y no cometerás adulterio, y una serie de leyes y reglamentos. Lo que Él está diciendo es: yo quiero darte un nuevo corazón, y a través de ese nuevo corazón, en una relación conmigo, tú puedas disfrutar de nuevos deseos, de una nueva forma de ver el mundo, de una relación tan profunda conmigo, que entonces tu vida podrá disfrutar del gozo, de la paz que vienen cuando las cosas se hacen bien hechas. Esta es la invitación que nosotros hacemos al final, siempre tomando unos símbolos: el símbolo del pan y del vino. El símbolo del pan y el vino reflejan el momento en el que nuestro Señor Jesús se sacrificó en una cruz. Nos recuerdan la pasión de Cristo, o sea, el vino, la sangre, el pan, su cuerpo entregado en la cruz. Pero este momento es importante porque cuando tomamos el vino y el pan, recordamos ese gran amor de Dios que está ahí para transformarnos. O sea, es una buena oportunidad para examinarnos, mirar nuestro corazón y tomar una decisión. Si usted viene por primera vez, no tiene por qué tomar el pan y el vino, pero nos gustaría que hiciera esta decisión de entregarle su vida a Jesús, de que pudiera hacer un examen en su conciencia y en su vida y tomar la decisión de entregarse por completo. Y si así está su corazón y lo entiende y Dios le ha mostrado que necesita entregarse a Jesús, pues no dude de tomar el pan y el vino y de tomar la decisión de vivir para Jesús siempre. Así que les voy a pedir, terminando este tema tan bonito del matrimonio, que nos pongamos en pie y vayamos por los símbolos.